Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Rosa Mancilla, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de ultrasonografía reproductiva en ganado vacuno lechero. La ponencia del día de hoy estará a cargo del ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz. Les dejo algunas recomendaciones antes de comenzar con la ponencia. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia a menos que el ingeniero solicite de su participación. Para las personas que deseen solicitar la certificación, materiales de estudio y grabación del curso, les estaré dejando el número de contacto por el chat. Si tienen dudas, consultas, preguntas, el ingeniero las contestará al finalizar la ponencia. Le doy paso, ingeniero. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar esta noche, no sin antes agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda de poder estar compartiendo con ustedes una noche de capacitación y compartir un poco las experiencias y los conocimientos para que ustedes puedan seguir ampliando su universo de conocimiento. Agradecer a todos y cada uno de ustedes que están presentes en esta noche. Hoy día vamos a hablar un tema muy bonito, un tema muy interesante que en la actualidad se viene utilizando, ya se está haciendo la utilización de una manera más repetitiva, el tema de ultrasonografía reproductiva en ganado vacuno lechero, ¿no? Siempre el ganado vacuno lechero va a tener por ahí un pie por delante de otras especies, porque las especies de ganado vacuno lechero siempre van a ir estudiándose un poco más el comportamiento y las diferencias que pueda existir en las diferentes fases, ya sea reproductivas, productivas, los funcionamientos fisiológicos. Entonces, por eso siempre se necesita tener o van a estar ellos por un paso delante de las demás especies o también de la misma especie que sea dedicada a carne, porque necesitamos conocer más al detalle cómo funciona, ¿no? Todo dentro del animal. Entonces, es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy. El ultrasonido hoy en día es una herramienta muy importante que nos va a permitir hacer diagnósticos adecuados, ¿no? Diagnósticos mucho más precisos, diagnósticos cercanos a lo que verdaderamente le está ocurriendo, en este caso a la vaca en su interior. Obviamente, para ello, nosotros tenemos que hacer un proceso de capacitación que nos permita poder hacer la lectura de una manera adecuada, ¿no? No es simplemente que yo estoy y ya veo algo por ahí y puedo decir qué es lo que está sucediendo. Muy importante eso, ¿no? Entonces vamos a ver primero, vamos a ir explicándoles un poco cuál es el principio de la ultrasonografía, cómo funciona en realidad, ¿no? La ecografía utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para obtener imágenes de tejidos blandos y órganos internos, ¿no? Que producen alternativas, que producen alternativamente los fenómenos de comprensión y rareflexión. Estas ondas son reflejadas de vuelta hacia un transductor o sonda, compuesta por un cristal piezoelectrónico, es decir, al aplicar un campo eléctrico puede producir un sonido, ¿no? Recubierta en ambas caras con electrodos que pueden ser expuestos a una señal eléctrica. Obviamente esta señal eléctrica, pequeños fluidos, ¿no? Que se necesita, ¿no? De corriente eléctrica, porque si metemos obviamente una frecuencia muy elevada de electricidad, obviamente vamos a causar. Son frecuencias muy bajitas de corriente que simplemente nos ayudan a que se pueda dar el funcionamiento adecuado del ultrasonido, ¿no? Por lo que normalmente nosotros llamamos como ecógrafo. Ultrasonido, justamente porque al haber una
ondas de alta frecuencia, simplemente la velocidad, y eso nos va a generar imágenes, nos va a ir describiendo cómo es que está el interior y nos va a hacer la descripción de los órganos internos, en este caso, de nuestro animalito, ¿no? Hace también que el cristal se expanda y contraiga con la misma relación de la frecuencia aplicada. No puede ser 3.5, 5, 6.5, 7.5 megahertz. ¿Ya? Estas son las frecuencias que se utiliza, ¿no? Para poder desarrollar eh, las imágenes se puedan observar de una manera adecuada, ¿no? Obviamente que a cuanto mayor vaya siendo la intensidad de la frecuencia en megahertz, obviamente la resolución que nos presenta el ultrasonido va a ser mucho más clara, ¿no? Y esto posteriormente nos es enviada al ecógrafo donde son analizadas y convertidas en imágenes en escala de grises que se extienden desde un negro al blanco, ¿no? Siempre vamos a tener imágenes que estén entre negro, gris o blanco, ¿no? Y obviamente dentro de eso nosotros tenemos que empezar a ubicar las estructuras que queremos nosotros evaluar. Aquellas estructuras que vamos a ver cómo se está comportando o cuál está siendo su funcionamiento de acuerdo a su etapa de cada uno de estos órganos, ¿no? Internos. Eso va a ser muy importante. Para eso tenemos que, obviamente, conocer el comportamiento fisiológico y el comportamiento anatómico de cada uno de los órganos. Entonces, este es un poco el principio, ¿no? Por eso es que se llama ultrasonido. Simplemente tratamos nosotros de ponerle un nombre un poquito más bonito por ahí y finalmente termina teniendo el nombre de ecografía. Pero en sí todo el proceso no es porque haya por ahí una camarita que pueda pasar. Recuérdense que no tiene, no sé, lo hacemos no ingresamos directamente al, a las cavidades, en este caso del sistema reproductor, sino lo hacemos normalmente como si estaríamos haciendo un tacto rectal. Hacemos el ingreso y obviamente que una cámara, si yo lo pego a las cavidades que dividen, ¿no? En la parte del recto con los órganos reproductores, no vamos a encontrar más que una imagen oscura. Es por ese motivo que con pequeñas ondas de alta frecuencia, lo que se hace es justamente mandar un sonido que va a tener un pequeño rebote y automáticamente la forma en cual va regresando, viajando el sonido, es la forma que va a ayudar mediante las imágenes, a graficar un poco cómo está compuesta las estructuras internas, en este caso del sistema reproductor de la vaca, ¿no? Esto es un poco el principio de la ecografía o del ultrasonido. Lo que les decía, normalmente se utiliza aún el tacto rectal, ¿no? Se mete en este caso la parte que nos va a permitir poder generar las imágenes en el ecógrafo y poder hacer la evaluación, ¿no? Esto hoy en día es la forma más utilizada, ¿no? Hay ecógrafos que se utilizan en la parte externa del vientre, pero obviamente por el gran volumen de masa muscular, de tejidos que tiene el animal, muchas veces no se puede llegar a hacer una identificación adecuada trabajando desde la parte externa. Por eso, la forma más adecuada y con mejores resultados hasta la fecha es justamente haciendo la ecografía mediante
o con ayuda de un tacto rectal. Pero en este caso simplemente no se toca nada. Lo único que hacemos es mover en este caso el mover en este caso la parte principal donde se encuentra la punta donde va a emitir las ondas de frecuencia para poder observar las imágenes, en este caso en una pantalla, ¿no? Este es un equipo móvil que se puede transportar a cualquier sitio. Es como si fuese un celular, tiene una carga. Cuando vayamos a campo, lo cargamos de la mejor manera y nos puede llegar a durar un buen tiempo que tengamos que realizar el trabajo. Hay otros ecógrafos que son muy parecidos a los ecógrafos que se utilizan en el caso de los humanos, que vienen ya con sus equipamientos respectivos, pero que es un poco tedioso poder trasladarlos de un lugar a otro, ¿no? Por motivo de que obviamente eh, es muy grande a veces, muy complejo el tema del traslado y obviamente de que son equipos que son muy sensibles al en la actualidad vienen muy sensibles y que de repente por el manejo inadecuado pueda sufrir algún tipo de alteración que más adelante no nos permita tener no nos permita tener una buena resolución de las imágenes, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace, empezamos a ver y vamos a ir viendo en el transcurso del curso cómo es que se ven cómo es que no lo podemos ver la parte y que queremos evaluar, ¿no? Aspectos anatómicos del tracto genital de la hembra. Es muy importante esto de conocer los aspectos anatómicos del tracto genital de la hembra. ¿Por qué? Porque en base a ello nosotros sabremos si nuestro tracto reproductor femenino está en condiciones adecuadas. Recuérdense que solamente metemos la mano por el recto para hacer el movimiento, en este caso eh, del receptor, del receptor de imágenes, ¿no? Que es el que va a enviar las ondas de frecuencia para poder recibir ya las imágenes propiamente, ¿no? No se hace ningún tipo de palpación en este caso, simplemente así como nos vamos de repente a ver el proceso de gestación de las mujeres, cómo se desarrolla, el mismo proceso se va haciendo, pero en este caso desde el interior del animal. Y es muy importante conocer todas las estructuras que se pueden encontrar dentro del aparato reproductor de la vaca, ¿no? El aparato reproductor de la hembra bovina posee el útero, que en este caso es bicorneal, ¿no? Es decir, que tiene dos cuernos constituidos, como les decía, es de dos cuernos, ¿no? Ya sabemos, también tenemos que saber cuál es su estructura, cuál es el grosor que puede tener, entre otras cosas, ¿sí? Después tenemos el cuerpo y el cuello que conecta con los oviductos y obviamente también con la vagina, ¿no? En algunos casos lo conocemos como cervix, obviamente tenemos que conocer exactamente cuál es su distribución, el tamaño promedio que puede llegar a tener y obviamente la estructura propia de esta parte del órgano, ¿no? Después tenemos el tema de los ovarios, que es la gónada femenina, compuesta de estructuras como el folículo y los cuerpos lúteos. Obviamente tenemos que identificar y saber cuál es la forma que tiene cada uno de ellos. En el caso de los folículos, sabemos que son como ampollitas, como ampollas, ¿no? Tienen una pequeña capa y por dentro tienen un líquido acuoso que al momento de que un folículo dominante llegue a su maduración, libera obviamente un
óvulo, ¿no? Y el cuerpo lúteo, que viene a ser una estructura que se genera posterior a rompimiento del folículo. Entonces, cada una de esas estructuras tenemos que tenerlas perfectamente dibujadas, obviamente, en nuestro cerebro para el momento de hacer el repaso con el ecógrafo, podamos, obviamente, identificar correctamente, ¿no? A su vez, es la encargada de la producción y secreción de hormonas sexuales, ¿no? En este caso, los estrógenos y la progesterona, y cuya unidad funcional es el folículo que contiene los ocitos, es decir, los óvulos, ¿no? Los óvulos que pueden llegar a la ovulación, ser fertilizados y formar desde ahí un embrión. Los folículos tienen líquido y son identificados como estructuras anecogénicas por por el ultrasonido, ¿no? Entonces, tenemos que conocer toda la estructura, desde la parte externa hacia la parte interna. ¿Por qué de la parte interna? Porque sabemos, tenemos que conocer la cavidad vaginal. Después de la cavidad vaginal vendrías el cuello, o en algunos casos, como nosotros le llamamos cervix. A partir de ahí ya viene la parte de los cuernos uterinos. Más adelante, obviamente, vamos a encontrar los cuernos o también el cuerpo del útero, y más adelante ya la parte final o la parte ya más distante vamos a encontrar los ovarios, ¿no? Entonces cada uno de ellos va a tener una estructura y una forma en la cual va a estar de manera natural, o si en el caso sufre algún tipo de alteración, ya sea por un proceso infeccioso, por una alteración inflamatoria, entre otros, ¿sí? Eso es muy importante porque cuando nosotros empecemos a hacer el recorrido, obviamente tenemos que ir identificando. Vamos a ver la ecografía de la dinámica ovárica, ¿no? Les voy a explicar y de ahí vamos a ver una imagen. La implementación del ultrasonido transrectal en bovinos ha permitido dilucidar el mecanismo ovárico que sucede durante la reacción ovárica posparto, el ciclo estral, es decir, nos ayuda a describir las ondas de crecimiento y atresia folicular, dinámica del cuerpo lúteo, entre otros factores como la ovulación también, ¿no? Entonces, hoy por eso les decía, hoy en día la ecografía o el ultrasonido, como quieran llamarlo, está cumpliendo un papel muy importante dentro de la producción de animales o de vacas lecheras. ¿Por qué motivo? Porque nos va a ayudar de tal forma en que vamos a ir describiendo de una manera mucho más precisa algunos procesos que anteriormente se describían como un, por ahí, como una, a ver, ¿cómo les podría decir? ¿Cuál sería el término adecuado? O sea, no era muy preciso la descripción, simplemente se aducía, ¿no? Se aducía o se pensaba que era de esa manera. Hoy en día con esto, muchos mitos están viniendo abajo y algunos simplemente se están confirmando o están dejando de ser mitos y están volviendo ya a confirmarse como que efectivamente es el proceso que se debe que se realiza en alguna fase del desarrollo del ciclo estral, ¿no? O en tal caso, dentro del proceso de gestación también. ¿Por qué? Porque esto también el ecógrafo nos ayuda y nos permite ver si un animal está o no está preñada. Y de esta manera nos evitamos muchas veces al momento de hacer la palpación rectal, de repente generar algún tipo de malestar al animal, y que muchas veces he visto casos que han llegado a producir partos por un inadecuado manejo al momento de hacer una palpación rectal. En cambio, con el ultrasonido, lo único que hago es, si bien es cierto, meto la mano, simplemente lo que busco es ubicar si uno de los úteros se está desarrollando de una manera eh, diferente a la otra, y eso debido a un proceso de gestación, ¿no? Pero en el caso de la dinámica ovárica, nos va permitiendo ver cuál es el comportamiento en cuanto a horas, cuánto tiempo puede llegar a durar
la formación del folículo, cuánto tiempo de que el folículo haya reventado se convierte en cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo cuánto tiempo aproximadamente demora en regresionar para que nuevamente se empiece una nueva onda folicular. Todo eso, hoy en día el ecógrafo nos está brindando esa información de una manera mucho más certera, de una manera mucho más adecuada y obviamente con una información ya 100% registrada y que nos permite ya decir a ciencia cierta qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Asimismo, todo esto nos va a ayudar, ¿no? A estimar, por ejemplo, el número de folículos en el caso de querer realizar un tema de transferencia de embriones, si estoy haciendo un proceso de o un protocolo de fertilización, de superovulación, perdón, si se está desarrollando todo el proceso de una manera adecuada, en todo eso hoy en día me está ayudando el ecógrafo. Si tengo que hacer la transferencia de embriones, si ya el ovario está en, en la condición que debería estar para poder realizar ya la transferencia de, en este caso, del embrión, para poder de esa manera ser mucho más preciso y elevar mi tasa, en este caso, mi tasa de concepción, ¿no? ¿Qué más me ayuda en los tratamientos de superovulación? Lo que les mencionaba, hacer la identificación de quistes foliculares o luteales que no, antes no eran conocidos. Simplemente hablábamos de quistes cuando tocábamos el ovario y no sentíamos la ampollita como tal, sino sentíamos como que había, en este caso, una pequeña osificación de eso o un pequeño callo que simplemente nos daba a entender de que había quistes, ¿no? Pero hoy en día hasta para eso somos precisos con el tema del ecógrafo. Muchas veces no era porque era un quiste, sino que por ahí, por un factor diferente al que no se podía, a veces generaban ciertos callos, pero no era por tema de quiste, sino era por otros factores, ¿no? Entonces, todas esas cosas hoy en día el ecógrafo nos está ayudando de una manera mucho más dinámica a poder identificar cada uno de estos procesos. Y hoy en día, definitivamente, estos procesos son mucho más rápidos, no se lastima tanto el animal y obviamente se le quita bastante el tema del estrés. Gracias a esta técnica y al hallazgo de que el crecimiento de folículos en el caso de bovinos ocurre en un patrón denominado onda de crecimiento folicular. Ha sido posible el diseño e implementación de protocolos de sincronización de celos sincronización de ovulación para programas de inseminación artificial. En este caso, ya puede ser a tiempo fijo o simplemente para programas de inseminación. Justamente hoy en día, con ayuda de estos ecógrafos, ya se puede llegar a tener con exactitud los periodos al momento de hacer la sincronización de celo. Obviamente antes se lo hacía, digámoslo así, se hacía porque se deducía ciertos comportamientos a nivel hormonal. Hoy en día ya no, con el ecógrafo ya se ha ido viendo cuál es exactamente el funcionamiento adecuado de cada una de las hormonas, en qué cantidades como mínimo podemos utilizar para que se pueda desarrollar lo que estamos esperando. Es decir, se ha corregido gracias a la ecografía, se ha corregido el tema de los protocolos de inseminación. Hoy en día los protocolos son un poco más precisos para que incluso para el momento o la hora de realizar la inseminación. ¿Sí? O se ha confirmado lo que los protocolos decían después de hacer la última aplicación de hormona, que nos decía que teníamos que, en algunos casos, 54 horas, en algunos casos 30 horas después de la última aplicación. Hoy en día se ha confirmado en algunos casos que es el horario exacto para hacer el proceso de inseminación. En algunos casos nos han dicho que se tendría que adelantar y en otros de repente demorar un poquito más. Simplemente ya nos ha permitido
ir quitando ciertos mitos de repente que se tenía. Cuando se hacían los protocolos y se hizo el tema de cuántas horas se tendría que esperar después de hacer la última aplicación de una hormona, se hacía porque empezábamos, es decir, inseminábamos a ahora dos, y así sucesivamente, hasta que se llegó a ver que en un horario determinado se tenía ya el porcentaje de preñez más alto. Entonces, como conclusión, el horario de inseminación tendría que ser esto. Ahora ya no necesitamos tanto eso, sino que ir estudiando justamente la dinámica ovárica, ¿no? Cómo van funcionando las hormonas de acuerdo a los picos que van generando cada uno de las hormonas. Luego vamos a ver imágenes que representan el crecimiento de las ondas foliculares en ganado lechero desde el día 0 hasta el día 11, en el que normalmente ya empieza a haber signos ya poco, o se empiezan ya a manifestar algunos aspectos que nos va a permitir, en este caso, 10 días después, a realizar todo el proceso ya de, en este caso, el celo propiamente ya identificado con sus signos y todo lo correspondiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá A, B, C hasta la I, y nos vamos dando cuenta, ¿no? Nos vamos dando cuenta. Voy a poner el marcador, el puntero láser, ¿no?, de color rojito. Sí, esta es, por ahí, aquí en esta partecita donde vemos el OS, ¿no? El OS simplemente es una descripción, es una simbología que se le pone, le ponemos nosotros para identificar ciertos aspectos, ¿no? Día 2, día 3, por acá ya tenemos el día 7, 8, no, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Un puntito pequeñito, justo donde está el puntero, lo voy a sacar y se van a dar cuenta de que hay un puntito pequeñito donde se inicia, en este caso, la nueva onda folicular, ¿no? La nueva onda folicular. Al día 2 ya acá tengo uno nada más. Al día 2 ya tengo la presencia de tres folículos, ¿no? Obviamente, uno de ellos se va a hacer dominante. Entonces, al día 3 ya no tengo 3, sino tengo 2. ¿Por qué? Porque el pequeñito, obviamente, como los dos están un poquito más desarrollados, se, se retrayó y ya no pudo continuar, ¿no? O de repente, de acuerdo a la imagen, porque acá veo nuevamente 3, de acuerdo a la imagen, se ha movido un poco y no se puede ver el tercero. Acá veo nuevamente los 3, pero me voy dando cuenta de que hay 2 que mantienen un tamaño prácticamente similar, y hay uno que ya empieza a desarrollarse un poco más, ¿no? Y así sucesivamente, acá tengo uno mucho más grande, ya más desarrollado, y los otros 2 se van quedando dentro de su tamaño, ¿no? Acá igualito, sigue quedando, y el tercero sigue desarrollando. De esa manera ya hay en este, hay un folículo dominante, ¿no? Seguimos acá, y es mucho más pronunciado el tamaño, los otros 2 se mantienen. Acá de igual manera, mucho más pronunciado, ¿no? Obviamente la ubicación con la cual se toma la imagen muchas veces no es la que quisiéramos que se vea, ¿no? Acá es una foto muy bonita, acá sí está un poco movida, ¿sí? Justo de repente al momento de tomar la fotografía ha habido algún movimiento que no lo ha captado de la mejor manera, ¿no? Entonces acá ya quedan, y estos ya deben empezar a retraerse, es decir, que con el tiempo tienen que empezar ya a desaparecer. Y acá ya tenemos un folículo dominante, ¿no?
que simplemente va a esperar ya su proceso de maduración folicular. Ya no existe en este caso, ya los otros folículos literalmente desaparecieron. Simplemente va a esperar acá unos días más, ¿no? Para terminar su proceso de maduración y realizar el proceso de eclosión, ¿sí? Entonces, esto es más o menos como se ve. Si se darán cuenta, por estos lados tenemos parámetros que nosotros al momento vamos haciendo mediciones, vamos poniendo algunas cositas para identificar algunos aspectos, ¿no? Siempre vamos a poner en este caso letras que nos favorezca poder identificar lo que estamos haciendo, ¿no? En este caso se puso OS para identificar en este caso al folículo, ¿no? Que no necesariamente puede determinar que este que empezó acá el día 1 sea el folículo que termine siendo el dominante, ¿no? Simplemente que empezó con 1, de ahí tuvo 3, siguieron los 3, uno se fue desarrollando más y gradualmente ese fue creciendo, se hizo dominante y finalmente se quedó solo como folículo dominante a la espera de la maduración para empezar ya finalmente todo el desarrollo final ya del ciclo estral, que vendría a ser obviamente el rompimiento de esta pequeña ampolla para la liberación del óvulo y poder de esta manera realizar el proceso de inseminación artificial. Bien, entonces hasta ahí lo que nos ayuda mucho el ecógrafo es a ir viendo la dinámica ovárica de uno de ellos. Hemos visto ahí un poco el comportamiento folicular, también se puede ver el comportamiento del cuerpo lúteo, es decir, cuánto tiempo demora desde que ya está como cuerpo lúteo al proceso de regresión final para nuevamente iniciar un nuevo ciclo menstrual, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora? Hoy en día, gracias al ecógrafo, ya se puede llegar a tener ese grado de, ese grado de exactitud, ¿no? ¿Cuántos días, cuántas horas, hasta minutos, ya podemos saber que puede llegar a demorar un proceso de regresión, ¿no? A su vez también el, la ecografía o la sonografía lo que nos va a ayudar es también a determinar o diagnosticar gestaciones mucho más tempranas, ¿no? Normalmente antes se hacía a partir de los 45 días si teníamos el adiestramiento adecuado, es decir, si literal vivíamos todo el día palpando animales en gestación, ya nos hacíamos, ya llegaba un momento en que podíamos diagnosticar preñeces de 40 a 45 días, ¿no? Pero con mucho más exactitud. Los diagnósticos se hacían a partir de los 60 días en adelante con mucho más exactitud. En este caso ya no es necesario de repente esperar todo ese periodo de tiempo, porque los diagnósticos de gestación mediante la ecografía se basan en la presencia de líquido uterino lumeal. Es decir, que ya se empieza a ver en este caso el desarrollo de un lado del cuerpo uterino. Y obviamente que cuando se inicia un proceso de gestación, automáticamente donde se está realizando o el lado del útero en donde se está realizando, es decir, derecha o izquierda, útero derecho o útero izquierdo, en donde se esté realizando, obviamente se va a empezar a llenar de líquido, ¿no? Que en este caso vendría a ser el líquido osmiótico, ¿no? Que nos permite, en este caso, ese líquido que darle las condiciones al animalito para que se empiece a desarrollar, ¿no? Lo cual no nos dice, lo que más nos dice, el cual nos muestra a través de imágenes no ecográficas cómo en el caso de los folículos es posible observar el embrión como una imagen ecogénica a partir del 27 posterior a la fecundación con una especificidad de el 86%. Es decir, a partir de los 27 días, nosotros ya podemos hacer la
identificación, ¿no? Una identificación, incluso se puede ver ya el embrión en desarrollo, ¿no? El embrión ya en desarrollo, en un desarrollo bastante interesante, son 27 días, ¿no? Con una especificidad del 86%, es decir, de que mucho más preciso, porque yo si a los 27 días meto la mano, es más seguro que no les diga, que les diga que esa vaca esté vacía, porque aún no se ha iniciado el proceso de desarrollo, es decir, de que ambos cuernos todavía se encuentran en la misma condición. A partir de los 35 días ya se empieza a notar, ¿no? Un poco más de abultamiento en el cuerno donde se está realizando la gestación. Pero con este diagnóstico, a los 27 días ya podemos estar diagnosticando. Es decir, prácticamente 13 días antes me estoy ahorrando eh, de espera para saber si mi animalito está o no está gestando, ¿no? Incluso de acuerdo al periodo de investigaciones que se ha ido generando, ya podemos saber incluso con exactitud una fecha probable de parto, ¿no? También nos dice que hay un diagnóstico antes de esta fecha o por la presencia de líquido en el útero, que no es muy confiable, ya que puede confundirse con alguna patología, como en este caso podría ser la presencia de de una piometría, ¿no? Entonces, a partir de los 27 días sí hay mucho más confiabilidad. Antes de eso se podría confundir de repente con algún proceso patógeno. Y en ese caso, lo que se debería hacer es ir descartando cualquier posibilidad. Si es preñez, igual descarto la presencia de enfermedades para que mi vaca, obviamente, si está gestando, pues también yo me aseguro de que no haya ningún proceso infeccioso y de esta manera asegurar todo mi proceso de gestación, ¿no? Muy importante todo esto, ¿no? Acá podemos ir viendo, ¿no? Vamos a ver, nos dice la flecha blanca apunta a los días de gestación, ¿no? La flechita blanca por ahí. Dice, en el A tenemos embrión de 34 días de edad, ¿no? Donde vemos el asterisco, dice, acá está el asterisco, podemos ver, ese es ya el embrión en desarrollo con 34 días, ¿no? La parte A vendría a ser la parte de los amnios, ¿no? O el líquido, el amnio, es decir, lo que empieza a un poco a alimentar, en este caso, a nuestro nuevo animalito. Y el AF que vendría a ser el líquido alantoideo, ¿no? Líquido alantoideo. Entonces, acá ya tengo a los 34 días, ¿no? Obviamente que si yo hago, como les decía, el día 27, voy a encontrar esta estructura, que acá está un poco grandecita, lo voy a encontrar mucho más pequeño. Entonces, tengo que ser muy observador al momento de utilizar la sonografía. En la siguiente imagen tenemos un embrión de 41 días de edad, mucho más grande, mucho más desarrollado, mucho más desarrollado. Ahora sí, ya no hay el líquido alantoide, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se terminó ese periodo y ahora solamente nos quedamos con el líquido amniótico, ¿no? Mucho más grande, mucho más prolongado. Obviamente, lo que les mencionaba, con el ecógrafo yo puedo tranquilamente ir sacando ciertos parámetros, el tamaño de este embrión, que literalmente ya está dejando de ser embrión y se está convirtiendo ya en este caso en un feto, ¿no? De ahí tenemos en la C, tenemos a 48 días, ¿no? El embrión está por acá, mucho más desarrollado. La cavidad donde ya sospechamos que ya es el tema de el interior de la placenta, ya se empieza a desarrollar, se empieza a hacer mucho más grande, ¿no? Nos dice, en este caso, H vendría a ser la cabecita de nuestro animalito,
es decir, ya está terminando su proceso o está iniciando ya su proceso de formación, en este caso del animal. Es decir, ya se está empezando a convertir finalmente en un feto, ¿no? Tenemos la L, que vendría a ser las extremidades. Acá tenemos las extremidades anteriores, las posteriores, y A, que es el líquido amniótico, ¿no? Entonces, ya todo esto que está alrededor los bordes ya vendrían a ser la placenta y obviamente ya se está realizando el proceso de gestación. Eh, y por último, esta imagen de acá, que vendría a ser la imagen de donde podemos ver un embrión de 55 días mucho más desarrollado, ya literalmente a nada de convertirse en feto, ¿no? Tenemos también las extremidades, la cabeza, ¿no? Las extremidades anteriores, la posterior, todo este es el feto y por acá está la cabecita, ¿no? Estas imágenes fueron utilizadas con una sonda de 7.5 megahertz. Las imágenes corresponden al mismo embrión. ¿Sí? Entonces se ha ido haciendo la evaluación por días, ¿no? 34, 41, 48, 55, es decir, aproximadamente a una evaluación de manera semanal. Se ha ido viendo el crecimiento y esto es en lo que nos permite y nos ayuda bastante el tema de la sonografía y la ecografía. ¿Sí? Esto lo que nos permite. Lo veíamos anteriormente en una imagen, nos puede ayudar a medir el índice del desarrollo de la dinámica folicular, de la dinámica ovárica, también la dinámica del cuerpo lúteo, entre otros, ¿no? Y nos puede ayudar también a identificar, en algunos casos, hasta nos puede identificar si hay un proceso de endometritis de acuerdo a cómo veamos. ¿No? Se puede identificar el daño que genera esta enfermedad, ¿no? No es muy frecuente, igual nos está siendo útil la ecografía, ¿no? Y bueno, avances e investigaciones en el uso de la ultrasonografía, lo que les venía mencionando. Hoy en día la ultrasonografía ha tomado un valor muy importante. Si bien es cierto, todavía se tiene ecógrafos o ultrasonidos que todavía están costando un precio bastante considerable, pero yo creo que con el transcurso del tiempo ya esto se va a convertir finalmente en una necesidad bastante importante dentro de la ganadería porque nos va a ayudar y nos va a permitir desarrollar muchas más investigaciones de las que ya les he venido mencionando, ¿no? Estamos avanzando a pasos agigantados en ese tema. Eh, Cada vez se sigue viendo más el comportamiento, la dinámica folicular, la dinámica ovárica, la dinámica del cuerpo lúteo, los procesos, ¿no? Los procesos, en este caso, el comportamiento de las otras estructuras, el comportamiento de la vagina, cuáles los movimientos que van realizando, eh, cómo, cómo se comporta el cuerpo, el otro lado del cuello uterino cuando se empieza el proceso de gestación. O sea, cada vez se van viendo cosas nuevas y obviamente el tema de la gestación también está tomando un rol muy importante en los procesos de investigación que se están dando en este caso, gracias a la presencia de la ultrasonografía, ¿no? O la ecografía, como gusten llamarlo, ¿no? Y bueno, eso sería un poco lo que vendríamos a ver el día de hoy. A partir de estos momentos vamos a absolver un poco las dudas que les hayan quedado. He visto ya algunas preguntas, tanto en redes sociales
como acá en el chat, lo pueden hacer mediante el chat. Para nuestros amigos de las redes sociales, también lo pueden hacer. Pueden mandar una pregunta y les voy a ir leyendo. En estos momentos ya estoy viendo también las redes sociales, pero voy a ir absorbiendo ahí algunas preguntas que están acá, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a costar un ecógrafo? La verdad es que como todo, va a haber de todo los precios, ¿no? Hay algunos que son chinitos, que tienen precios bastante accesibles, pero lamentablemente no tienen por ahí de repente la durabilidad, ¿no? Y obviamente también va a depender mucho del tipo de ecógrafo que quieras contar, ¿no? Si quieres contar con uno simple que sea un 2D, 3D, entonces el costo va a ser muy, pero si quieres 3D, 4D, con de repente algunas características que te puedan dar otro tipo otro tipo de resultados, o sea, el precio va variando también para cada una de las cosas, ¿no? Un precio exacto no les puedo decir, ¿no? Va a variar, hay desde 1.000 dólares, ¿no? Hay de 700, $800 a 3.000, $4.000, dependiendo la utilidad y obviamente lo que quieras utilizar, ¿no? Ya, a ver, buenas noches, ingeniero. ¿Al cuánto tiempo se podría identificar el sexo? Normalmente el sexo ya se puede llegar a identificar, o sea, ya el feto como tal ya está desarrollado a partir de los 4 meses y medio, más o menos. Es decir, que a los 5 meses tú ya podrías, poder ya a realizar el proceso de sexaje, ¿no? Pero por experiencia te lo digo, es un poquito medio trabajoso poder encontrar el sexo, porque no es como en el humano, ¿no? Que todavía está por ahí regado. Pero con un poco de paciencia ya puedes identificar el sexo del animal, ¿no? A partir de los 5 meses, ya más o menos 20 semanas, aproximadamente 21 semanas, ¿no? A partir de los 5 meses. Otra pregunta, por ahí vi a alguien que levantó la mano, sin ningún temor puede hacer sus consultas. Sí, a ver, ya se, ya he visto que ya se está trabajando con imágenes 3D y con Doppler, con contrastes y todo eso. Pero el detalle es que ese ecógrafo en la actualidad es muy costoso, ¿sí? Muy costoso y en este caso no es portátil, es un aparato un poco más fijo, ¿no? Entonces, yo sí he visto ya, ¿no? Lo he visto, que trabajan ya con esa intensidad. En realidad, esos equipos todavía lo están utilizando para temas de investigación, ¿sí? Para temas de investigación. Pero normalmente estamos utilizando el convencional, que vendría a ser un 2D hasta un 3D, pero con una calidad de imagen un poco más avanzada, ¿no? Que en este caso se utiliza con 7.5 de ondas de megahertz, ¿no? Sí, ya se está utilizando, pero como les menciono, todavía están en etapa de investigación, aparte de que el costo que genera es bastante, bastante elevado. Mira, conforme vas a avanzar, o sea, 7.5 megahertz ya vendría a ser lo que nosotros podríamos decir un HD, ¿no? O sea, tienes una mejor resolución al momento de ver la imagen en la pantalla, ¿no? Si va disminuyendo, entonces la calidad de la imagen
obviamente también es mucho menor. Entonces, al momento de tú hacer un diagnóstico, si tú tienes de 7.5 para abajo, tú tienes que utilizar mucho tu habilidad, tienes que ser muy observador. ¿Por qué? Porque no tener o no tener, por decir, una resolución de imagen aceptable, entonces puede que te llegue a, puede que te llegues a confundir al momento de hacer un diagnóstico, ¿ya? Entonces, 7.5 en ondas de megahertz para mí es lo más adecuado porque la calidad es mucho mejor y puedes identificar mejor las estructuras del aparato reproductor. Bien, voy a continuar leyendo las preguntas. Me dice, durante la ecografía, ¿cuál es la principal diferencia entre la biometría y el líquido existente durante los primeros 27 días de gestación? Ya en la biometría no vas a encontrar embrión, no encuentras embrión. O sea, no encuentras otra estructura, no encuentras otra estructura más que el líquido, ¿ya? A los 27 días ya vas a encontrar dentro del líquido, vamos a ver esto, ¿dónde está? Dentro del líquido, si lo vemos acá, ¿no? Esta estructura de acá en esta imagen, dentro de este líquido a los 27 días tú no vas a encontrar esta estructura de acá. Simplemente esto va a ser homogéneo, no va a haber otra cosa. Por eso es de que antes de los 27 días va a ser, si yo me quiero basar en esto, no me podría confiar porque de repente podría ser un proceso de biometría, ¿ya? Pero si a los 20, ya, ¿por qué? Porque el embrión todavía es, digamos que es tan pequeño que el ultrasonido todavía no lo identifica o lo identifica como parte de una estructura, ¿no? Parte de una estructura y al momento de que nosotros querramos ver, simplemente vamos a considerar como si fuese parte de una estructura. Entonces tendríamos que tener ahí un ojo muy clínico para antes de los 27 días identificar al embrión. Por eso es que a partir de los 27 días ya el embrión está mucho más desarrollado, cada vez va creciendo, entonces ya encontramos la estructura embrionaria, ¿sí? Y ya se puede identificar la estructura embrionaria. Esa es la diferencia. ¿Cuáles son las características que tendría que tener? A ver, ¿cuáles son las que de tener un eco para realizar exámenes de ovario, útero y detección de preñez en bovinos? La verdad que hoy en día, mire, yo les soy sincero, yo no soy de recomendar una marca, un producto o un algo, ¿sí? No lo soy. Pero al menos lo que te venía mencionando, si tiene para que escojas una calidad de imagen, es decir, si te puede dar la seguridad de que te puedes trabajar con 7.5 megahertz, que te va a dar, como les mencioné anteriormente, una, digamos, como nosotros podemos llamarlo, un HD, una imagen HD, este, con que te dé esas condiciones, para mí es más que suficiente, porque la verdad, yo no te puedo decir una marca porque yo no sé cuál es su situación real desde el punto de vista económico, ¿sí? Cada uno tiene su tema económico y lo puede manejar y lo tiene que manejar de esa manera. Lo que te tendría que tener es esto, lo que te estoy mencionando, de que puedes tener una buena calidad de imagen al momento para poder justamente realizar un diagnóstico adecuado. ¿Ya? Las marcas, hay innumerables tipos de marcas. Obviamente, si tú me dieras a escoger a mí, yo personalmente no escogería marcas chinas porque lamentablemente sabemos que los chinos hacen cosas que sí son buenas, pero que no tienen una vida útil superior a los 2 años. ¿Ya? Entonces, incluso hasta menos, ¿no? Yo personalmente no lo haría, compraría por ahí marcas o americanas o alemanas que son muy buenas, son duraderas, pero que tienen un costo un poco más elevado.
¿no? Es lo que yo les podría decir. Me dice, ¿cómo identificar y diferenciar en el ecógrafo entre el ovario y el cuerpo lúteo y el folículo? A ver, vamos a ir a la parte de arriba donde estaba la imagen. Acá está, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si ustedes se dan cuenta, cuando hay algo que tiene líquido dentro del ovario, es como que si fuese un agujero profundo, ¿no? Un agujero, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el líquido, como es líquido transparente, no lo puede, en este caso, dibujar o contrastar, ¿no? Entonces, como fuese un hueco, si se dan cuenta, ¿no? Es un hueco. Entonces, el cuerpo lúteo va a ser muy parecido, en este caso, al embrión, ¿no? No te va a generar este espacio negro, sino que vas a tener más o menos como esta estructura de acá, ¿ya? Vas a tener esto, sí que te va a ayudar un poco a diferenciar. Esto puede ser vacío, un vacío que no pude el ultrasonido contrastarlo, o puede ser líquido, ¿no? Entonces un cuerpo lúteo va a ser muy parecido a esto, o sea, vas a tener una estructura como tal, obviamente que va a haber pequeños vacíos que te van a decir que eso es un cuerpo lúteo. No vas a encontrar esta estructura que aquí, obviamente, por el tamaño que tiene, ya hay líquido ahí. Acá, por ejemplo, este es un tema más de posicionamiento. Se quiso tomar la foto y de repente, en el momento de tomar la foto, se movió y no se pudo de repente encontrar un poco más de líquido. Pero si yo agarro una estructura, obviamente un cuerpo lúteo, ¿qué va a pasar? Obviamente esto, por más que se mueva, siempre se va a mantener. Entonces me va a decir a mí que es un cuerpo lúteo y no un folículo, ¿no? No un folículo. Obviamente que el tamaño de los folículos es mucho más pequeño. Esa es un poco la diferencia que vamos a encontrar, la diferencia que vamos a encontrar entre, en este caso, el cuerpo lúteo. Y si te das cuenta, acá, acá si te das cuenta, el ovario, todo este es el ovario. Todo esto de acá es el ovario, ¿no? Como una pepita de las semillas de un cacao, más o menos, ¿no? Es el ovario. Acá igualito se dibuja muy bien el ovario, ¿no? Acá igualito. Entonces, se dibuja. Como ahí no hay espacios mayores, entonces yo tengo que hacer la diferenciación. ¿Sí? Yo tengo que hacer la diferenciación. ¿Sí? Acá sí se nota claramente, acá también se nota claramente, acá ya no se nota mucho, pero obviamente encuentro los agujeritos que me van describiendo, ¿no? Acá tengo los tres agujeritos, acá también. Ya veo que uno está más desarrollado que el otro, entonces ya me está dando a luces, ¿no? Acá, por ejemplo, más grandecito, igual. Sigo diferenciando el cuerpo lúteo. Acá, obviamente, la imagen no salió muy buena, pero si tengo esto, quiere decir de que el ovario está mucho más acá. Se dibuja, se nota, se diferencia. Cuando es folículo vas a encontrar en este caso los agujeritos, como si fuesen huequitos, ¿no? Si es cuerpo lúteo vas a encontrar una estructura adicional, es decir, que dentro de esto vas a encontrar otra estructura más. Lo que me queda en estos momentos ya sería agradecer a todos y cada uno de ustedes por su presencia, por el tiempo que se han tomado para poder aprender un poco de lo que es, en este caso, la ultrasonografía reproductiva en ganado vacuno lechero. Agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda de poder compartir estos espacios con ustedes, transmitir las experiencias, el conocimiento para que ustedes en su día cotidiano de sus labores dentro de la actividad ganadera puedan seguir creciendo de una manera bastante importante.
Conmigo será hasta una nueva oportunidad. El ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz se despide de ustedes, esperando de que esto haya sido de su completo agrado. Muchísimas gracias. Hasta pronto.